Muy buenos días, damos bienvenida, ¿cómo están? Esperemos que en este tiempo podamos disfrutar de la comunión en el cual podemos disfrutar en Cristo y también eh, poder abrir la palabra y sacar enseñanzas para nuestra vida. Siempre necesitamos que Dios nos hable. Porque aunque, como dice la Escritura, no debemos creernos sabios en nuestra propia opinión, sino debemos buscar el consejo de Dios para que Él nos guíe, porque muchas veces creemos estar en lo correcto y dice el proverbio que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos que su fin es la muerte. Quizás no vayamos directamente hacia la muerte, pero nos van acercando a una vida en la cual nos va a llevar a tomar malas decisiones y cosas que luego vamos a estar lamentando. O con consecuencias que vamos a estar arrastrando toda la vida. A veces sucede. Malas decisiones que nos van llevando hacia un camino equivocado. Así que en esta hora, en este día, vamos a abrir la palabra de Dios para ver qué Dios nos quiere enseñar o mostrar en este tiempo. ¿Mm? Vamos a orar y luego de esto vamos a abrir la palabra. Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos a ti pidiéndote que tú nos hables, que podamos encontrar en la palabra el consejo apropiado para cada una de nuestras vidas. Te rogamos que el Espíritu Santo que está en nuestras vidas nos hable, nos muestre. Sea Él el que nos enseñe la palabra. Que tú tomes de la palabra y la apliques a nuestras necesidades, a nuestras circunstancias. Oramos a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vivimos en un tiempo en el cual hay mucha fluctuación, muchas corrientes de pensamiento, muchas corrientes de ideas y cosas que si no estamos firmes en nuestras convicciones, en nuestras creencias, podemos ser arrastrados hacia distintos lados. Y creo que más que nunca hoy necesitamos tener convicciones. La convicción se entiende como convicción es la seguridad que tiene una persona en lo que cree. Una persona con convicción es una persona que lo que cree está convencido, está seguro de que es la verdad. A veces uno dice que, hay una frase que dice que por una creencia uno está dispuesto a hacer una discusión, pero por una convicción está dispuesto a entregar la vida. ¿Por qué? Porque está plenamente convencido de lo que cree es la verdad. Y solo la verdad, y lejos y fuera de esa verdad no hay nada. En esta mañana me gustaría que podamos repasar la vida de 4 jóvenes, la vida de Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Jóvenes que fueron prácticamente adolescentes, ya lo vamos a leer, arrebatados de su vida y llevados a otro lugar, y a pesar de eso, de sufrir eso, nunca cambiaron sus creencias en Dios. Se mantuvieron firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de que hubo peligro de vida para con ellos, se mantuvieron firmes. Así que les voy a invitar a que podamos leer el libro de Daniel, el capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos para tener una introducción. Daniel 1:1 vamos a empezar a leer.
Dice así: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para entrar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y el lenguaje de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que a fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre todos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Hasta aquí nomás. Podemos ver cómo el rey Nabucodonosor invade el reino de Judá y saquea el templo de Dios, saca los utensilios, los lleva a la casa de su Dios. Pero también es llevada la población cautiva a Babilonia. Y entre ellos iban estos jóvenes que se mencionan aquí, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los cuales eran del linaje real, o sea, eran príncipes. Y vemos que ellos sufrieron grandes cambios porque en primer lugar fueron expatriados, fueron arrancados de su tierra, fueron expatriados, o sea, fueron llevados cautivos. No salieron de su tierra de manera voluntaria, sino fueron obligados. También fueron obligados a un cambio de cultura, a un cambio de lengua. Acá vemos en el versículo 4 que la orden era que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Sufrieron un cambio de cultura porque debían amoldarse a la nueva nación a la cual vivían. Debían aprender un nuevo idioma. Y también se les buscó cambiar la identidad. ¿Por qué? Porque sus nombres fueron cambiados. Los nombres de ellos eran nombres que hablaban del Dios de Israel. Ananías significa Yahvé es piadoso o soy amado por Yahvé. Misael significa ¿quién es como Dios? Azarías significa Yahvé es mi ayudador. Y Daniel significa Dios es mi juez. Sus nombres, su identidad estaba arraigada a la persona de Jehová, a la persona de Yahvé, a la persona de Dios. Y fueron cambiados a Daniel se le puso el nombre de Belsasar, que significa príncipe de Bel. Bel era uno de los principales dioses babilonios. Ananías se le puso el nombre de Sadrac, que significa iluminado por el dios Sol. A Azarías se le puso el nombre Abed-nego, que significa siervo de Nego. Y a Misael el nombre Mesac, que significa quién es como Venus. Vemos sus nombres, su identidad estaba arraigada en el Dios de Israel, en el Dios
que hoy conocemos, pero este rey quiso borrar su identidad y la quiso cambiar por la identidad de los dioses paganos a los cuales ellos servían. Hubo grandes cambios en la vida de estos jóvenes. Quisieron cambiar, reformarlos, o sea, cambiar su forma de pensar y cambiar su forma de vivir. También el rey había ordenado que comieran, o sea, que sean alimentados por su comida. Al ser una comida, al ser otra cultura, ellos tenían la costumbre de, sobre todo lo que comía el rey, toda la comida era dedicada a los dioses paganos. Y también comían comidas que Dios, eso se puede leer en Éxodo y en Levítico y allí en el Deuteronomio también, que Dios había fijado ciertos alimentos para el pueblo de Israel y otros alimentos eran prohibidos. ¿Por qué? Porque eran sobre todo animales. Había ciertos animales que no debían comer porque hoy en día sabemos que esos animales producían enfermedades, eran transmisor de parásitos, transmisores de enfermedades que afectaban al hombre. O sea, no era un capricho de Dios la provisión de esos alimentos, sino era para preservar la salud de su pueblo. Pero las culturas paganas consumían estos alimentos, que por un lado estaban prohibidos en la ley y por otro lado eran dedicados a sus dioses paganos. Entonces, estos jóvenes estaban obligados, no solo se buscó cambiar su identidad, sino también cambiar toda su vida. Pero vemos en el versículo 8 que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que lo bebía. Pidió por tanto al rey de los eunucos que no se lo obligase a contaminar. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey a mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Hasta aquí nomás vemos cómo el edicto del rey debían alimentarse de esto, pero Daniel sabía en su corazón que eso no era correcto, que iba en contra de los principios y de las enseñanzas que había recibido de niño. Debemos considerar que se cree que Daniel tenía entre 15 y 20 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Pero vemos en este joven una convicción, alguien que estaba dispuesto a obedecer a su Dios, aunque hubiera leyes dictadas que iban en contra de sus creencias. Vemos que a pesar de que estaba obligado a esto, él buscó la manera, la forma de poder obedecer a Dios. Y cuando uno desea obedecer a Dios antes que a los hombres, siempre Dios abre la puerta para poder seguir obedeciéndole. Vemos aquí que Daniel dice, halló gracia frente a los ojos
del rey de los eunucos, del jefe de los eunucos. Eso significa que el jefe de los eunucos los veía con buena mirada, tenía una muy buena opinión de ellos. Y es a través de esa conversación amable, tranquila, sumisa de Daniel, que a él accede accede al pedido de Daniel. Daniel no vaciló en la obediencia a Dios, pero también fue amable. Fue manso. Él pudo haber usado otro método, un método de rebeldía. ¿Por qué? Porque era prisionero en una nación extraña y se pudo haber puesto, no, yo no voy a comer, voy a hacer una huelga de hambre porque eso me es prohibido comer. Buscó la manera. Y esto me recuerda a un pasaje en Pedro, dice así, 1 Pedro 3, 14 y 15 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de vuestra esperanza que hay en vosotros. Acá Pedro habla de que es muy posible y seguramente a lo largo de la vida vamos a recibir oposición. Vamos a ser atacados por nuestras convicciones, por nuestras creencias en Dios, pero eso no nos habilita a atacar, sino debemos defendernos, como dice, con mansedumbre y reverencia, y dar explicaciones de nuestras creencias. ¿Por qué? Porque de esa manera se abre la puerta a que poder convencer a la persona que nos viene a atacar. Porque cuando uno se defiende a un ataque, con un ataque, hace que el corazón de la otra persona se cierre. En cambio, cuando me atacan y yo respondo como no lo espera, lo descoloco y abro la puerta a poder convencer a la persona, a poder defenderme y dejar en claro lo que yo creo. A Daniel lo querían contaminar con esa comida y hoy constantemente nos quieren contaminar con distintas cosas. No necesariamente con una comida, pero sí hay cosas que vemos que, sobre todo hoy, se están levantando ideologías, corrientes de pensamientos que se han levantado abiertamente contra Dios, pero de una forma encubierta. La corriente de la igualdad de género o de la identidad de género. A primera vista parece buena, parece que es dejar que todas las personas tengan igualdad de condiciones, pero encubiertamente es una ideología que está en contra de Dios, porque es una ideología que se levanta con Dios diciéndole, te has equivocado, porque me has creado mal. Te has equivocado, Dios, conmigo, porque yo no soy hombre, sino soy lo que mi pensamiento o mi corazón me dicta. ¿Acaso Dios se equivocó en crearnos y darnos la identidad y el género que nos ha dado? No, pero vemos corrientes que hoy se levantan, que parecen inocentes, parecen buenas, pero están rebeladas en contra de Dios. Van contra el diseño. Dios nos ha diseñado de una forma y nos ha dado una identidad. Y estas corrientes van en contra de ese diseño, diciendo que ese diseño no sirve.
y que Dios se ha equivocado en darnos un género. También otra corriente muy sutil es el veganismo, que prohíbe que nos alimentemos de cosas que Dios ha permitido. La Escritura dice que Dios ha permitido al hombre alimentarse de los animales. Dios no está a favor del maltrato y de la tortura hacia los animales, pero sí nos ha permitido alimentarnos de ellos. Pero hoy se levantan estas corrientes que a primera vista parecen buenas, parecen que buscan darle, como se dice, fuerza y poder a las minorías, pero en realidad son ideologías y pensamientos que se están levantando en contra de lo que Dios ha determinado o lo que Dios ha permitido. Ni qué hablar del aborto, pero son corrientes a las cuales hoy estamos expuestos y debemos mantenernos firmes. En estos días estaba escuchando un mensaje que hablaba de amar la luz. Y el predicador hablaba que hoy vivimos en un mundo en el cual está completamente en oscuridad y completamente corrompido. Y que las leyes que se están dictando van en ese orden. Pero no nos debemos, no debemos rasgarnos las vestiduras por las leyes que dictan. Simplemente no debemos dejar que esas leyes gobiernen nuestras casas, que esas leyes gobiernen nuestros corazones. Porque no vamos hasta cierto punto, no vamos a evitar que se dicten las leyes, pero sí podemos evitar que ese tipo de leyes, que ese tipo de corrientes que buscan corromper al hombre, que buscan destruir al hombre, lleguen a nuestros hogares y lleguen a nuestras casas, a nuestras vidas. Y es por eso que debemos tener convicciones, debemos arraigarnos de la palabra y poder decir no, aunque el no signifique ser tildado de intolerante, aunque el no signifique ser señalado como alguien malo, aunque el no significa a veces perder relaciones, pero el no a ese tipo de cosas que buscan contaminarnos, Dios trae bendición a la obediencia a Él. La Escritura dice que el mundo pasará, pero los que hacen su voluntad permanecerán para siempre. En Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Qué significa ser fiel? Ser fiel a Él, permanecer firme y arraigado en Él. Que lo que Él dice sí, sea sí en mi vida. A lo que Él dice que es bueno, tomarlo como bueno en mi vida. Pero eso requiere lo que hizo Daniel allí en el versículo 8. Dice, propuso no contaminarse. El proponernos no contaminarnos es difícil, porque la Escritura dice que en nuestros corazones, en nuestras mentes muchas veces se levantan argumentos que son como fortalezas, que se levantan, dice, contra Dios. Y muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón hay ideas que han sido sembradas, han sido arraigadas y han crecido. Y debemos aprender a decirles que no y a aprender a destruirlas. Dice que las armas de Dios son poderosas para la destrucción de estas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. El proponerse en el corazón es algo mucho más profundo que tener el deseo de obedecer a Dios. Todos tenemos el deseo de obedecer a Dios, pero muchas veces fracasamos y fallamos porque no tenemos la convicción.
La convicción comienza cuando yo, en fe, creo que lo que Dios dice es cierto. Más allá de lo que me digan mis pensamientos, más allá de lo que yo crea en mi corazón, más allá de lo que escuche de las personas que están a mi alrededor. Y hoy, más que nunca, estamos viviendo en una sociedad así. A toda este tipo de corrientes que sabemos que se levantan en contra de Dios, todo el mundo piensa que es bueno. O todo se lo presenta como bueno. Pero debemos aprender a estar firmes que la verdad es Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Debemos arraigarnos de la verdad. Si leemos aquí, más adelante el capítulo 1, no lo tengo, pero Dios bendijo a Daniel y a sus amigos. Versículo 18 dice, pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó. Les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. Acá vemos cómo Dios bendijo la obediencia de estos jóvenes. Y lo que podemos ver es a lo largo de la vida de ellos, en distintas circunstancias y situaciones, que ellos se mantuvieron firmes. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 16. Aquí sucedió que el rey había erigido una estatua de su persona y había dictado una ley que esa estatua debía ser adorada el día de la inauguración. O sea, todos debían inclinarse frente a esa estatua. Y cuando llegó el momento de eso, sucedió que todo el mundo se inclinó menos 3 personas. Ananías, Azarías y Misael. Entonces hubo gente que los vio y los acusó delante del rey. Entonces el rey los llama y dice, los voy a echar al fuego de horno, porque ese era ese era el castigo a la desobediencia. Y ellos, a la propuesta que les da el rey, antes de echarlo al horno, dice, les doy la oportunidad de que puedan hacer esto. Y entonces ellos les responden a la propuesta del rey. Dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vemos aquí la convicción. Estaban condenados a muerte y se les da la oportunidad
de ser librados de ese castigo. Nosotros conocemos la historia y sabemos el fin, pero en ese momento hay que situarse. ¿Estaría dispuesto a ir a la muerte por defender las convicciones que hay en mi corazón? Uno al comienzo decía que se dice que uno por una creencia está dispuesto a discutir y por una convicción está dispuesto a dar la vida. Y es así, ellos tenían la convicción y estaban convencidos de que Dios era el verdadero Dios y que nada ni nadie los iba a obligar a servir a otros dioses. Y si tenían que dar la vida por Él, lo iban a hacer. Pablo decía, para mí el morir es Cristo. Perdón, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era una convicción que había en su vida y él terminó ofreciendo su vida por su Salvador. ¿Por qué? Porque sabía que al morir, al partir de esta tierra, lo iba a ganar todo porque se iba a encontrar con Cristo, con su Salvador. No tenía nada que perder. Al contrario, tenía todo por ganar. Y estos jóvenes estuvieron dispuestos a dar su vida. Y al recibir esta respuesta, el rey se enfureció de tal manera que mandó a calentar el horno 7 veces más de lo que estaba acostumbrado a calentarse para las ejecuciones. De tal manera que las personas que estaban trabajando en la puerta del horno por el calor murieron cuando fueron echados estos jóvenes. Pero Dios intervino de manera milagrosa, que fueron librados del horno. Y al rey, al ver esto, se dio cuenta que ellos servían a un Dios diferente, a un Dios de poder, a un Dios que era vivo, que estaba vivo. Dice el versículo 29. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, en un basurero. Por tanto, no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Acá vemos cómo la obediencia de estos jóvenes fue recompensada. Y Dios usó esta situación para mostrar que era el verdadero Dios. Quizás hoy no estamos siendo perseguidos, pero sí estamos de manera física, pero sí estamos siendo perseguidos de manera ideológica. Y debemos aprender a ponernos firmes ante los ataques que podamos tener. De tal manera que en ellos Dios se glorifique, Dios se manifieste, Dios se muestre. Daniel, capítulo 6, versículos 10. Acá vemos, ya han pasado el tiempo y ya han pasado varios reinos y estamos en el reino del rey Darío. Y los sátrapas, que eran personas que gobernaban, estaban envidiosos de Daniel. Entonces querían buscar la manera de sacarlo del lado. Y no encontraban nada en Daniel para sacarlo del lado, de la posición en la cual él estaba puesto. No encontraron ninguna causa corrupta, ningún sobreprecio, nada en su vida. Entonces se dieron cuenta que él oraba a Dios cada día. Entonces convencieron al rey con palabras adulantes
que hiciera un decreto en el cual durante 30 días no se pueda orar a otro Dios que no sea el rey. Entonces el rey se envaneció y firmó este decreto sin darse cuenta de que este decreto iba a afectar a Daniel. Dice, el versículo 10, cuando Daniel supo del edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. No dejó que las circunstancias, que las situaciones, que las leyes que se dictaban en contra de sus creencias cambiaron su forma de pensar ni de vivir. Él tranquilamente podía haber seguido orando con las puertas cerradas, pero no dejó que el edicto del rey cambiara su costumbre, siguió haciendo lo mismo. Luego es acusado y el rey lo tiene que condenar, y la condena era ser echado en el foso de los leones. Nuevamente Dios interviene de manera milagrosa. Y Dios libra a Daniel de los leones. No lo tocan. Luego el rey, pasado el tiempo del edicto, busca a estas personas que habían atacado a Daniel y son echados ellos en el foso de los leones. Y ellos mueren así. Pero lo más interesante es el versículo 25, dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Qué palabras? Si Daniel hubiera cedido a estas convicciones, no solamente hubiera desobedecido a Dios, sino este rey no hubiera creído en el Dios verdadero. No hubiera reconocido al Dios verdadero. Y no hubiera dictado este edicto que todo el reino debía temer y debía adorar al verdadero rey. Daniel fue un hombre de convicciones y fue fiel a Dios. Y Dios le bendijo de tal manera que él vivió a lo largo de 3 reinos, a lo largo de 3 imperios, porque primero vino Nabucodonosor, fue invadido por Ciro y luego vino Darío. Y a pesar de, y acá vemos que cómo se cumple la palabra, que dice los que hacen la voluntad de Dios permanecen. Estos reyes que eran grandes y poderosos a los ojos de los hombres pasaron. Y Daniel, que fue fiel a Dios, permaneció a lo largo de 3 reinos. Tranquilamente pudo haber muerto, pero Dios lo preservó por su fidelidad. Hoy debemos, como recién comenzaba, vivimos en tiempos difíciles, tiempo en el cual debemos afirmarnos en la palabra. Debemos afirmarnos y debemos
debemos permanecer firmes aunque seamos atacados, aunque nuestras creencias puedan ser puestas en dudas, aunque podamos ser tildados de intolerantes o lo que sea. Debemos permanecer fieles a nuestro Dios. Y Él, a su tiempo, nos ha de bendecir. En primer lugar, vamos a tener la bendición de que vamos a estar en el lugar correcto, haciendo lo que corresponde, y vamos a ser librados de errores, de malas decisiones, de pecados. Y vamos a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Útiles en las manos de Dios para transmitir sus verdades, para transmitir sus enseñanzas. Hay un último texto que me gustaría leer. Dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Que sea pues el deseo de nuestro corazón y la decisión de que, aunque no me importa en qué cree mi vecino, no me importa en qué cree el presidente, no me importa en qué cree mi hijo, yo voy a vivir y voy a andar en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Y que podamos aferrarnos de su palabra y que ella crezca en nuestros corazones creando convicciones que nos van a ayudar en los momentos de dificultad, en los momentos de duda, en los momentos de ataque, poder defendernos, como decía Pedro, con mansedumbre y reverencia. ¿Para qué? Para poder ganar el corazón de aquellos que nos atacan. Así como estos jóvenes pudieron ganar el corazón de estos reyes y terminaron estos reyes adorando al verdadero rey. Nosotros podemos hacer que aquellas personas que nos ataquen terminen creyendo en el verdadero rey, en el verdadero Dios. Que el Señor pues nos pueda ayudar a fortalecernos en Él para poder permanecer firmes en una sociedad que se está levantando en contra de Dios abiertamente. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en tu palabra encontramos ejemplos de personas que dieron su vida por ti y que tú los sostuviste, los acompañaste y que pudieron ser fieles. Son ejemplos de fidelidad, Padre, que nosotros hoy podamos tomar estos ejemplos y podamos permanecer fieles y firmes en medio de una sociedad que se levanta en contra de ti, Padre. Que tu palabra pueda encontrar tierra fértil en nuestros corazones y creer y ayudarnos a poder estar firmes, aferrados a ella, convencidos de que ella es la verdad, convencidos de que debemos vivir obedeciéndola. Padre, te pedimos que tú nos acompañes y nos bendigas. En nombre del Señor Jesús, amén. Vamos a alabar a nuestro Dios en este tiempo y luego vamos a compartir el tiempo de la Cena del Señor, cena en la cual compartimos los símbolos. ¿Sí?
Bueno, vamos a cantar la primera canción, dice Mi Dios, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios en el cual nos puede levantar y nos ha de fortalecer para servirlo. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande.
gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Mi Señor, jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Muy bien, ahora Eduardo nos va a compartir para poder participar de la cena. Bueno, ¿cómo están? Vamos a leer en el Salmo 43, 143, Salmo 143. Y otros versículos en Juan, en el Evangelio de Juan. Que
En este salmo, allí es un salmo que escribe David, está clamando a Dios y está pidiendo por guía, por dirección, por liberación. Y ahí usa unas palabras muy interesantes que nos llevan a este momento de reflexión, de pensar en lo que es este tiempo, este momento. Vamos a leer entonces el Salmo 143, el versículo 1. Dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Que esta es una verdad tremenda, ¿no? Allí nos dice que ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. Y que David estaba clamando para que Dios le respondiera por su verdad y como dice la otra palabra, y por su justicia. Ahora, estos tres ingredientes juntos son tremendamente complejos de resolver. Y el hombre no se imaginaba cómo podía ser resuelto mi pecado, la verdad y la justicia de Dios. Es decir, Dios es justo y no podía pasar por alto el pecado. Y esa es una gran verdad y es ineludible. Y las verdades son eternas, son ciertas, son correctas. No hay otra alternativa. Y esto nos hace pensar en lo impresionante que es la obra del Señor Jesucristo. Porque allí dice, ningún hombre se podrá justificar delante de Dios. Es decir, nadie se puede presentar delante de Dios y decir, soy justo. Sino que el hombre cuando se presenta delante de Dios lo que resalta es su pecado, su maldad, su situación, que está separado, que está alejado de Dios. Y entonces clamaba David por esto. Y más adelante, en el versículo 11 dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y allí está hablando que en el nombre de Él iba a ser sacado de la angustia. Si hay algo que produce el pecado, es eso. Cuando nosotros tenemos pecado, tenemos angustia, tenemos inseguridad, tenemos dificultades, no sabemos cómo estamos y cómo resolverlo. Pero Dios pudo resolverlo. Y que es la verdad, que es el Señor Jesucristo, vino y resolvió el problema. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, allí habla el Señor Jesucristo y les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una verdad que es incuestionable. Nadie puede llegar al cielo. Nadie puede llegar a la presencia de Dios. Nadie puede presentarse delante de Dios si no es a través de la persona del Señor Jesucristo. Por eso es que en esta mañana hacemos memoria del Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Leímos allí que nadie se justificará delante de Dios, nadie se puede justificar, pero por la justicia de Dios sí nos podemos justificar. ¿Y cómo es esto? Es lo que el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, describe y explica. Es uno de los pasajes que a mí más me llena, más me produce gozo, estas palabras del apóstol Pablo que sin duda han sido inspiradas por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Dice en el capítulo 3 de Romanos, tenemos Juan, Hecho, y luego sigue Romanos, pero el versículo 21 voy a leer.
No sé si ya lo tienen. El versículo Romano 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y dice el verso 25, a quien Dios puso como el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ha manifestado, dice el verso 21, la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿Y qué nos dice esto? Que todo aquel que cree en la persona del Señor Jesucristo es hecho justo, es justificado, es perdonado, es limpiado. Por eso es que dice allí, David decía, nadie se podrá justificar delante de sí, de Dios, por sí mismo. Pero sí somos justificados por la obra de redención, por la obra que hizo el Señor Jesucristo. Porque Dios, que es justo, pagó mi pecado con la sangre de Cristo. Es decir, Cristo puso su vida, puso su sangre, puso su justicia, puso su santidad como precio de mi vida, de mi pecado. Y esto es lo que nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha librado. Y esto es lo que venimos a hacer memoria. Y dice el verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, no tenemos que hacer nada para ser librados del infierno. No tenemos que hacer nada como personas, solamente que tenemos que confiar, tener fe, tener algo de lo que decía Federico, tener convicción, tener esa convicción clara, plena, de que el Señor Jesucristo nos ha lavado, nos ha limpiado, que su sangre nos ha perdonado. Y en Él somos justificados, somos hechos hijos de Dios. Y 2 versículos más le leo en el capítulo que sigue, en el 4. Dice el verso 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, cuando nosotros creemos en que allí, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo estaba pagando mi pecado, esa fe me es contada a mí por justicia. Esa es la justicia de Dios. Es decir, Dios tomó todo mi pecado y lo puso sobre la persona del Señor Jesucristo. Y Él pagó ese precio. Entonces yo he sido libertado, he sido librado. Y en esta mañana venimos a hacer memoria de esa obra que hizo el Señor Jesucristo. Venimos a recordar, a festejar. Realmente lo tenemos que tomar así como un festejo. Es un día de victoria. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte, resucitó. Él venció al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Él venció y nos ha traído, ¿qué? Esperanza. Tenemos victoria en la persona del Señor Jesucristo. Y sabemos que si partimos de este mundo, vamos a tener, ¿qué? Vida eterna. Porque el Señor Jesucristo dice allí en el capítulo 14 que leímos, yo voy pues a preparar lugar y cuando termine vendré y os tomaré a mí mismo y estarán conmigo para siempre. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. Es decir, Él fue a la cruz y allí nos preparó el lugar para que pudiésemos estar en el cielo
para siempre con Él. Esta es la promesa y esto es lo que recordamos y esto es lo que festejamos y esto es lo que nos gozamos. Por eso es que alabamos a nuestro Señor. Vamos a orar y participar del pan y el vino. ¿Por qué pan y vino? Porque así lo dijo el Señor Jesucristo, haced memoria de mí. Y tomó el pan y lo partió y lo dio, haciéndome. Y después tomó de la copa y les dijo, haced memoria porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces recordamos la persona del Señor Jesucristo, recordamos el sacrificio de Él en la cruz, recordamos esa obra redentora que Él hizo por cada uno de nosotros. Vamos a orar y luego participar. Señor, en esta mañana venimos delante de ti con mucho gozo, con mucha alegría, por la esperanza tan preciosa, tan hermosa que tenemos. Esperanza en esa victoria que tuviste allí en la cruz. Tú triunfaste y nos trajiste la esperanza, nos trajiste la libertad, nos trajiste el saber y tener la certeza de que somos tus hijos, que tenemos un lugar contigo por la eternidad. Oh Señor, abrázanos en esta mañana, danos el consuelo, danos la alegría, danos el gozo de poder estar tomados de ti. Qué bueno que es saber que somos tus hijos y estamos aferrados a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro consolador, nuestro libertador. Te alabamos y nos gozamos en ti. Padre, gracias por la obra del Señor Jesucristo. Una obra que ha traído plenitud de libertad a nuestros corazones. Te alabamos, te pedimos todo esto y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, luego de este tiempo de poder hacer memoria del Señor, vamos a compartir los motivos de oración que tenemos en esta mañana. Si hay algún otro motivo que puedan compartir las hermanas, lo vamos a agregar. Leo estos y vamos a estar orando por la familia de Ricky Lazzarini. Él falleció en el día de ayer y bueno, debemos orar por el consuelo que el Señor pueda traer a cada uno de sus familiares. Por la mamá de Ivana y la mamá de Esteban, ellas están con distintas dificultades, enfermedades, y tenemos que estar orando por ellas. Entonces, por Mónica y su familia, por Benjamín y Brian, también aquí por este barrio, para que el Señor pueda abrir puertas para extender su reino. María Altamirano también está recuperándose, ya está mucho mejor, pero sigue teniendo dolores, ¿no es cierto? Y bueno, para que su recuperación sea completa. También por la familia de Fernández. Y también me había estado, ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, Silvana, no sé, Silvana viajó, creo que fue el jueves, no, el viernes, a Córdoba a hacerse unos estudios y ella no anda bien de salud, entonces estaba esperando algunos resultados, así que vamos a estar orando también por ella. No sé si algún otro más, por su familia. Bueno, su hermano. Bien. Entonces, oramos. Oramos.
Gracias, Señor, porque en este tiempo hemos podido estar aquí, nuevamente abrir las puertas de este lugar, con el propósito de que se pueda llevar a la luz a este lugar, a este barrio. Te pedimos por cada una de las personas que viven aquí, para que tú puedas iluminar y nos puedas abrir puertas en distintos hogares para que podamos extender tu reino. Señor, también queremos pedirte por la partida de Ricky, Señor, el dolor que ha causado en distintos hermanos, en su familia, por sus hijos, por toda la situación que queda, Señor, para que tú le ayudes a aquellos que eran muy cercanos a Él, para que ellos puedan sentir tu compañía, tu camino, que ellos puedan entender los propósitos tuyos, lo que sucedió, Señor, y puedan asimilarlo y puedan ser consolados, Señor. Te rogamos por esto y que tú les estés bendiciendo. También nos acordamos de la mamá de Ivana, la mamá de Esteban, Señor, para que tú les estés ayudando en sus dificultades, en sus enfermedades, que tú les estés sosteniendo, guardando y ayudando, Señor. También te pedimos por Mónica, por su familia, por sus hijos, Señor, que tú les acompañes, les sostengas y les estés ayudando. También nos acordamos de Silvana, su estado de salud, Señor, los estudios que está haciendo por su hijo Samuel también, que tú le acompañes en la escuela. También nos acordamos de Mari, para que tú la restablezcas totalmente, y Señor, también la familia de Fernanda, para que tú puedas estar iluminando y ayudando, también obres de una manera especial en cada corazón de sus hermanos, su mamá, para que todos puedan llegar a tener el reinado tuyo en sus corazones y puedan sentir esa paz que inunda constantemente a tus hijos. Señor, gracias por este tiempo. Te rogamos que tú nos acompañes al volver a nuestros hogares y que realmente nos gocemos en tu presencia, nos gocemos en todo lo que tú nos das cada día. Te agradecemos, te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, damos por finalizar la reunión y recordamos que los miércoles estamos transmitiendo a las 21 horas, reunión también donde se abre la palabra y se ora por los motivos de oración que nos compartan, así que bueno, están invitados a conectarse el viernes a las 21, el miércoles a las 21 horas.